por esta generosa presentación. Es para mí un honor estar hablando hoy delante de todos ustedes y en cierto sentido me emociona estar ante un público tan perspicaz y siempre dispuesto a aprender, que no pierde las ganas de seguir viniendo a la universidad y seguir formándose y compartiendo experiencias con todos nosotros. Como bien ha comentado el profesor Rubio Muñoz, quien me ha presentado, yo me dedico a investigar la frontera en la Edad Moderna, la frontera entre España y Portugal. Soy de Ciudad-Rodrigo, entonces la conozco de primera mano y ello me ha llevado también a investigar cuestiones a ambos lados de la raya. Lo que hoy les voy a contar tiene mucho que ver con la frontera entre España y Portugal, pero también vamos a hablar de algunas otras cuestiones que tienen que ver, como viene en el título de la ponencia, en torno a las guerras, a todas las guerras que existen en el siglo XVII, a todos los conflictos bélicos que hay en los que se involucra la monarquía hispánica, en los que se involucra España en esta época. Por contextualizar un poco y empezar a entrar en la materia, nos encontramos en la centuria de hierro, en el siglo XVII, un siglo que ha sido considerado por muchos y por muchas personas a lo largo de las últimas décadas de investigación como un siglo especialmente complejo, especialmente conflictivo y especialmente complicado para todas las personas que tuvieron que vivir en esa época. En España es la época de las Meninas, es la época de los reinados de Felipe III, que comienza a reinar justo al comienzo del siglo, en 1598, en la época de Felipe IV, que es la época en la que más nos vamos a centrar nosotros hoy a lo largo de esta sesión, y la época de Carlos II. Son los mal llamados Austrias menores, probablemente por ese nombre tal vez les conozcan mejor. Es una época en la que las estructuras sociales empiezan a establecerse y empiezan a tener unas dinámicas diferentes de las que tenían de la Edad Media, pero también muy distintas a las que tenían los siglos posteriores. Es una época en la que el gobierno de la monarquía hispánica, en el que el gobierno no solo de la monarquía de España, sino también de la monarquía de Francia, pasa de estar en manos de un rey, pasa de estar en manos de un gobernante, como podía haber sido en la época anterior con Felipe II o con Carlos V, a delegar esas funciones de gobierno, los monarcas, en otras personas. Son los llamados validos, la época del valimiento. Estas personas que daban la cara en nombre del rey, estas personas que dirigían con mejor o con peor acierto la política del Estado, la política de la monarquía, y que las dos personas quizás más importantes en este contexto de los valimientos fue el duque de Lerma, valido del rey Felipe III, y el conde duque de Olivares, quien fue valido de Felipe IV durante un largo periodo y que fue el que llevó a un periodo de crisis total de la monarquía hispánica. El siglo XVII se caracteriza también por la universalidad de la monarquía, porque es el momento en el que la monarquía hispánica está alcanzando una expansión territorial tan amplia que llega no solo en la península ibérica, sino también en toda América. Fíjense, recuerden que Portugal es parte de la monarquía hispánica. Desde 1581, por una serie de avatares históricos y por una serie de acontecimientos en torno a la sucesión de los monarcas portugueses, la corona de Portugal recae en el rey Felipe II de España, que comenzará a reinar con el título de Felipe I de Portugal. Es decir, todos los territorios que tenía la monarquía de Portugal en África, en el Atlántico, pasan también a la monarquía hispánica. Y es esta una coyuntura especial y muy significativa que hace que este carácter que tiene la monarquía hispánica sea un carácter de universalidad, tanto así que el rey Felipe IV es considerado como el rey planeta. Será precisamente la cuestión de Portugal, la anexión de Portugal a final del siglo XVI, a final del siglo anterior, la que dé lugar a guerras también en el siglo XVII. Será la época también, por lo tanto, en la que estos avatares, este dominio de Europa, este dominio de las diferentes potencias que existen en Europa en este momento, comienza a desequilibrarse. Recuerden que la monarquía hispánica no solo era la península ibérica, sino que tenía unos territorios europeos muy importantes. Flandes era parte de la monarquía hispánica. Los Países Bajos pertenecían a la monarquía de España. Muchos territorios de Italia, como Nápoles, también eran parte de la corona
de los reyes de España. Tener tantos territorios, tener una población tan grande, unos dominios que recorren el mundo entero, lleva necesariamente a que a nadie le parezca bien. Lleva a que haya muchos intereses cruzados y, por lo tanto, la mejor forma en esta época de resolver los intereses cruzados es por la guerra. En esta época, la monarquía enfrenta diversos acontecimientos bélicos que son del todo significativos. El más importante en Europa es la Guerra de los 30 años, que está en un contexto de guerras de religión, en un contexto de guerras por el control y el dominio de la religiosidad, pero también por el control del equilibrio potencial, económico y social de Europa en este momento. Y además de ello, la monarquía hispánica también se ve enfrentada en conflictos dentro de su propio territorio, dentro del propio territorio original, que es la península ibérica. En 1640, considerado el Annus Horribilis, el peor año para la monarquía hispánica, se sublevan dos territorios a ambos lados de la península. Por un lado, Cataluña, en mayo de 1640, y por otro lado, Portugal, también en diciembre de 1640, lo que llevará al gobierno de Felipe IV a entrar en una crisis política prácticamente sistémica. Pero vamos a hablar también de la universidad. Hemos contextualizado qué es lo que está ocurriendo en la política, qué es lo que está ocurriendo en la monarquía, y vamos a ver qué es lo que ocurre en la universidad. La universidad durante el siglo XVI y XVII, y probablemente ya hayan escuchado hablar o probablemente vayan a escuchar hablar de estas cuestiones, es la época clásica de la universidad. La Universidad de Salamanca era una de las universidades mayores de la monarquía, es decir, una de las principales y más importantes universidades que estaban dentro de todo el orbe hispánico, no solo en la península ibérica, sino también en los territorios de América. Era, por lo tanto, el principal centro de saber de la monarquía. Toda persona que tuviera algún interés por medrar socialmente tenía que pasar por las aulas de Salamanca, tenía que estar aquí como todos nosotros esta tarde. Era, por lo tanto, un centro de referencia intelectual, lo que hoy llamaríamos un centro de I+D+I. Era, en ese momento, la Universidad de Salamanca era el centro de mayor conocimiento y de mayor creación del saber en esta época. La universidad era un gremio más, era una institución corporativa en la que las formas de organizarse estaban muy establecidas. Las formas de interacción entre ellas funcionaban al igual que el resto de gremios, al igual que el resto de asociaciones, de trabajos que existían en esta época. En la universidad convivían todo tipo de pájaros. Así decían algunos refranes haciendo alusión a los hábitos que llevaban algunas de estas personas que estaban estudiando en la universidad. Había que diferenciar entre manteístas y colegiales y también religiosos que estaban también adscritos de alguna forma al saber universitario. Los manteístas eran la población mayoritaria de la Universidad de Salamanca, eran los estudiantes que vivían por su cuenta, que no vivían en un colegio mayor, que eran los colegiales, en algún colegio mayor o en algún colegio menor. En Salamanca estaban 4 de los colegios mayores más importantes de la monarquía hispánica. De los 7 colegios mayores, 4 estaban en Salamanca. Ser colegial y especialmente ser colegial mayor, como vamos a ver a continuación, era un gran honor y además era la mejor forma de progresar socialmente. La corrupción que existía en torno a los colegios mayores era especialmente significativa. Es en el siglo XVII cuando toda la economía, y especialmente también la economía de la Universidad de Salamanca, se somete a la guerra. Es un momento en el que, si estamos teniendo guerras en Europa, estamos teniendo guerras en la propia península ibérica, es necesario financiar estas campañas militares, es necesario someter la economía a la guerra. Probablemente hayan escuchado en las noticias que Zelensky estuvo por aquí en Salamanca, por aquí en España ayer, buscando financiación para la guerra. No es nada nuevo, no es algo extraño, sino que es una cuestión típica y que es necesario. Por lo tanto, la Universidad de Salamanca, y lo comentaremos a continuación, también se ve sometida a estos avatares bélicos. En esta época, la Universidad de Salamanca se nutría de la forma de financiación a través de las tercias reales, es decir, un excedente agrario que provenía del diezmo de la Iglesia.
Era bastante importante porque el diezmo se imponía sobre la producción agrícola. Estamos en la tierra de Campos, estamos en la tierra en Castilla, que era la zona más rica de la monarquía hispánica, porque era donde mejor trigo se cultivaba y donde más producción agraria existía. Por lo tanto, la Universidad de Salamanca tenía unas rentas bastante amplias. Es en el siglo XVII, con este siglo de hierro, con estas crisis que se suceden también económica y agrariamente, en el que la universidad también empieza a tener problemas económicos porque el excedente agrario cada vez es menor. Empieza a tener dificultades económicas que se ligan además a las cuestiones de la guerra. Por lo tanto, la crisis, la coyuntura que verá la Universidad de Salamanca también será bastante importante. El auxilio no es solo material, sino que también existe un auxilio intelectual. Les he comentado anteriormente que la Universidad de Salamanca era el principal centro de saber de la monarquía hispánica, era el principal sitio de referencia de la monarquía hispánica. Isabel la Católica había dicho ya que la administración fuera preferiblemente colegial y preferiblemente de Salamanca. Por lo tanto, desde la época de la Reina Católica ya estaba teniendo Salamanca una importancia para la monarquía a la hora de tomar decisiones de gobierno y a la hora de tomar decisiones que afectaban a todos los ámbitos de la sociedad. Es importante, significativo, por ejemplo, que el calendario que tenemos actualmente surge también a partir de algún informe que la Universidad de Salamanca emitió en su momento. Nos estamos centrando ahora en las guerras y la Universidad de Salamanca también tuvo un auxilio intelectual a la monarquía en época de guerra. Como saben, la monarquía hispánica en el siglo XVII se regía, se gobernaba a través de un sistema con una palabra un poco rara, que es el sistema de polisinodialidad, el sistema polisinodial. ¿Qué quiere decir esta palabra rara? Esta palabra rara quiere decir que la monarquía se gobernaba a través de sínodos, es decir, consejos, muchos, a través de muchos consejos. Estaba el Consejo de Castilla, que era el más importante, el que tenía que hacer referencia a todos los asuntos de gobierno, el Consejo de Indias, que afectaba sobre todo a la política exterior en América, el Consejo de Hacienda, el Consejo de Inquisición, el Consejo de Órdenes Militares, y uno de ellos también era el Consejo de Guerra. El Consejo de Guerra en el siglo XVII, como se pueden imaginar, tuvo una importancia también muy significativa, puesto que la monarquía estaba completamente en guerra. La máxima autoridad en esta época a nivel internacional era el Papa. El papado era una autoridad muy importante, era una autoridad que dirimía en cuestiones internacionales y en cuestiones de beligerancia y también dirimía en otros asuntos. La forma que tenía de comunicarse el Santo Padre con el resto de la cristiandad era a través de la publicación de breves pontificios o también a través de las encíclicas. Los breves pontificios servían para detallar algunos aspectos concretos. Y, por ejemplo, el que les traigo, el que ven ahora mismo en la pantalla, es un breve pontificio que llega a la monarquía justo en 1643. Es un documento que se conserva en el archivo histórico de nuestra universidad, en una sección que está empezando a ser conocida, que es la sección de papeles varios. En este documento se hace una resolución jurídica y moral que corresponde a la consulta que los señores del Real Consejo de Guerra hicieron sobre un breve pontificio. Es decir, es un documento que llega y que la Universidad de Salamanca da una información sobre lo que ellos consideran que se debe hacer con respecto a lo que dice el breve pontificio. En este se preguntaba sobre qué papel y qué jurisdicción tenían los sacerdotes, los capellanes castrenses, en época de guerra. Otra de las circunstancias y de las condiciones que tenía la monarquía hispánica era que cada persona podía ser juzgada de una forma diferente. Esto se denomina como que existían múltiples fueros, múltiples legislaciones. Existía el fuero que juzgaba al ejército, el fuero de los militares. Existía la justicia diocesana, que juzgaba cuestiones relativas a las cuestiones de la religión. Existía, por supuesto, la justicia civil, que se encargaba de las causas criminales. Existía también la justicia universitaria. La propia universidad tenía un tribunal que juzgaba a sus miembros.
La diferenciación social en esta época se daba a través de cómo ello podía ser juzgado. Piensen que cada justicia pues, trataría de velar o de dar unas sentencias más favorables en función de las personas que se acogieran a ella. Ya les adelanto que la justicia militar siempre sentenciaba a pena de muerte. Sin embargo, en este caso pues, había que decidir si los capellanes castrenses debían acogerse a la justicia de la propia religión, a la justicia diocesana, o a la justicia militar, ya que estaban insertos dentro del ejército y, por lo tanto, tenían una condición de militares. Entonces, el Consejo de Guerra no sabe muy bien qué hacer, porque, naturalmente, cualquier persona que está involucrada en un conflicto bélico puede cometer algún crimen y debe ser juzgada en este momento. Por lo tanto, el Consejo de Guerra decide recurrir a la Universidad de Salamanca con el fin de ver qué es lo que tienen que hacer y cómo tienen que tomar esta decisión. La resolución la responde el doctor Rodrigo de Mandila y Parga, que era colegial del insigne Colegio Mayor de Cuenca de Salamanca, que además era maestrescuela, era la persona encargada de impartir justicia en la universidad y que estaba inserto también en el Consejo de Castilla de Su Majestad. Por lo tanto, era un muy alto señor de la monarquía, era una persona que tenía y que tuvo, al final, una trayectoria bastante importante a lo largo de toda su vida. Lo que decide la Universidad de Salamanca es que si los capellanes castrenses son castrenses, se tienen que acoger al fuero militar. No debió quedar claro porque pocos años después, en 1670, vuelven el Consejo de Guerra a preguntar por esta misma circunstancia, por esta misma coyuntura. Y de nuevo, la universidad se reafirma en lo que habían dicho anteriormente. Volvemos al auxilio material. 1640 hemos dicho que es el annus horribilis, el peor año para la monarquía hispánica. Y vamos a ver cómo actúa la Universidad de Salamanca ante ese fatal año. En 1640, el día de Corpus, hay una serie de acontecimientos en Barcelona que llevan a la independencia, a la proclamación de la independencia del Principado de Cataluña por parte de la monarquía hispánica. España estaba en guerra en Europa y había una cantidad de militares que debían pasar constantemente a través de Cataluña para ir al frente europeo. En esa época no existían cuarteles, no había sitios donde alojar a la tropa. La tropa, en movimiento, que eran muchos hombres, se alojaba en las casas de los particulares y los particulares tenían la obligación de darles de comer y de asistirles en el tiempo que estuvieran dentro de sus casas. Las únicas personas que tenían el privilegio de no acoger a los soldados en casa eran los nobles. Imagínense ustedes que están en su casa y un día le dicen que tiene usted que acoger a 3 soldados que son bastante brutos, que se van a comer todo lo que tengo y que además probablemente se van a acostar con mi hija. Entonces, es una circunstancia que era bastante mala. Por lo tanto, en Cataluña estaban hartos de que pasaran cada 2 por 3 cientos de soldados y alojarse en las casas. Esto lleva a un malestar, a un clima de malestar dentro del propio territorio y lo que lleva a eso, a la proclamación de la independencia. La respuesta que tiene el conde duque de Olivares es enviar a los tercios, es enviar más soldados. Es necesario suministrar a estas personas, suministrar económicamente y darles de comer y además dotarles de armas. Pero además también es importante que haya personas para ir a combatir. También es importante que haya personas que vayan a la guerra. Esto también es un motivo de conflictividad. El reclutamiento en esta época no se hacía a través, como se hacía hasta hace no muchos años, a través de las quintas, sino que se hacía de una manera un poco especial. El Consejo de Guerra, de nuevo, tenía previsto un reemplazo de unos 5.000 soldados anualmente. Había que reclutar 5.000 soldados, 5.000 jóvenes, entre 14 y 40 años anualmente. Ellos veían dónde habían reclutado el año anterior y en base a eso preveían una serie de ciudades donde se podía reclutar. Cuando se empezaba a escuchar en la corte, en Madrid,
que iban a dar permisos para reclutar, había una serie de soldados viejos, que eran los que podían llegar a ser capitanes de las compañías, que empezaban a llegar, a pulular por Madrid. Eran como abejas que iban hacia la miel, que iban hacia el privilegio de poder reclutar. En ese momento el Consejo de Guerra concedía un documento que era la patente. Este documento permitía al capitán llegar a una ciudad, llegar aquí a Salamanca y decirle al corregidor: tengo permiso del Consejo de Guerra para reclutar en esta ciudad y su tierra y su jurisdicción y sus alrededores a 200 soldados, que era la cifra oficial que tenía que tener una compañía. Nunca se alcanzaba esta cifra. Se apuntaban 200 soldados, sí, con el fin de que el Consejo de Guerra le pagara al capitán el sueldo de los 200 soldados. Habitualmente se quedaban en 70. Piensen a dónde iba el resto del sueldo. Estos acontecimientos llevaban a que constantemente, más en época de guerra, hubiera reclutamientos constantes. Los estudiantes estaban en edad militar y muchos de ellos también fueron reclutados. En este momento llegan algunas noticias del presidente del Consejo de Guerra a la Universidad de Salamanca, que se dirimen en el claustro, en la reunión de los doctores de la universidad, con el fin de decidir qué hacer con las noticias, con lo que nos ha solicitado el Consejo de Castilla, es decir, lo que nos ha solicitado Su Majestad. La universidad responde que, aunque con todo el esfuerzo desea servir a Su Majestad y mostrar el gran afecto que tiene por Su Majestad, se ha acordado que se responda a la dicha carta cuán imposibilitada se halla ahora la universidad, estaba en crisis también económica a cuenta de las tercias reales, y con otros tantos censos sobre su hacienda, y la que no es bastante, ni siquiera para pagar a los profesores, esperemos no llegar a eso ahora, y cuán despoblada estaba la escuela de estudiantes, porque el curso ya estaba muy avanzado. Además de que el curso estaba ya avanzado, también habían sido reclutados en otros momentos. Representando estos afectos y deseosos de servir a Su Majestad, dicen de nuevo que está muy imposibilitada la universidad y que no puede hacer frente a pagar ni a reclutar soldados. Es un hecho significativo y especialmente grave, porque la universidad está defendiendo su autonomía frente al monarca, le está negando la ayuda al rey, está prevaleciendo sus privilegios frente a lo que el rey ha ordenado, a lo que el rey ha mandado. Sin embargo, bueno, pasan los meses, pasan los sucesos y se subleva Portugal. Se subleva Portugal, que la tenemos aquí al lado. Está a 2 jornadas de camino en aquella época. En diciembre de 1640 se subleva Portugal y una de las primeras ciudades que está puesta en estado de sitio, es decir, que está asediada, que se ve que hace frente a la guerra, es Ciudad Rodrigo, que está aquí. Este es un mapa justo de este momento, de mediados del siglo XVII, en el que esta parte es la parte castellana, la parte de España, y esta parte es la parte de Portugal, donde se representa Almeida y algunas otras ciudades también de la frontera que son significativas y que era especialmente importante conocer qué fortificaciones y qué fortalezas había en este momento. Nos vamos a Ciudad Rodrigo y les pongo aquí unas imágenes con unas letras raras que le prometo que yo las he leído y sé lo que pone. El 7 de diciembre de 1640, pocos días después de la sublevación, el corregidor de Ciudad Rodrigo, lo que entenderíamos ahora como el alcalde, el funcionario de mayor autoridad nombrado por el rey, edicta, dice, ordena, manda a través del pregonero que por el levantamiento de Portugal, es decir, la sublevación de Portugal, ordena a toda la población que se asista a Su Majestad con lo que fuera necesario. Es decir, el corregidor está avisando a la población: oye, que van a venir soldados y que se van a alojar aquí y que además van a venir los portugueses por el otro lado pegando cañonazos contra la muralla. Es decir, está previniendo a la población para que estén ya preparados para la posible guerra que iba a ocurrir muy pocos meses después. El 19 de diciembre llega a Ciudad Rodrigo la persona que es nombrada maestre de campo general, es decir, jefe del ejército
en la frontera, que tendrá que tener el control y que tendrá que conocer la frontera entera, desde Galicia hasta Andalucía, de la frontera con Portugal. El duque de Alba llega, y así estaba la fortificación de Ciudad-Rodrigo justo en 1640. Este es un mapa que se ordena hacer en esta época, y manda reconocer cómo estaban las defensas. El duque de Alba se lleva las manos a la cabeza porque vio que la muralla se estaba cayendo, que vio que había sitios que eran muy vulnerables de la muralla y que además no estaba especialmente preparada para los acontecimientos militares que estaban ya desarrollándose en Europa. Piensen que desde mucho tiempo atrás, prácticamente desde la mitad de la Edad Media, Ciudad-Rodrigo no había vivido una guerra tan importante, no había vivido un acontecimiento tan significativo. Por lo tanto, las murallas todavía en esa época, si alguno conoce Ciudad-Rodrigo, se dará cuenta que las murallas que hay ahora son bastante fuertes, son bastante anchas, son bastante prominentes. En ese momento no eran así. Eran murallas medievales bastante más finitas que un cañonazo les aseguro que las tiraría. Lo que decide el duque de Alba es mejorar la fortificación, comenzar a construir nuevos sistemas defensivos, comenzar a construir algunas circunstancias militares de mayor capacidad que dieran un poquito más de tiempo a Ciudad-Rodrigo para ser defendida. En 1642, pocos años después de esta sublevación, la situación en la frontera comienza a ser especialmente complicada. Es el momento en el que realmente ya ha caído la primera fortificación, que era el castillo de Alameda de Gardón, cae esa primera fortificación que está justo en la frontera con Portugal, y la plaza fuerte, la más importante, la más significativa, era Ciudad-Rodrigo. Es en ese momento cuando se mandan a 10 compañías de soldados, una cantidad bastante notoria de soldados que se alojan en Ciudad-Rodrigo, que con la orden, con el mando de defender la frontera, de defender la fortificación y de evitar que Portugal tome Ciudad-Rodrigo, tome plazas en Castilla, y si pueden, que avancen de nuevo hacia Portugal con el fin de intentar restablecer el orden de la monarquía en este momento. La guerra dura muchos años, dura 25 años, hasta mediados de la década de los años 60 del siglo XVII, y por lo tanto será bastante larga. Todas las ciudades tienen que apoyar a la guerra y tienen que defender la frontera. Además, en Salamanca se dan cuenta de que no existe ninguna otra fortificación, ninguna otra defensa desde Ciudad-Rodrigo hasta Salamanca. El claustro de la universidad dice, llegado el momento, que vamos a tener que ayudar a Ciudad-Rodrigo porque realmente Ciudad-Rodrigo son las murallas de esta universidad. Si Ciudad-Rodrigo cae, Salamanca iba a caer al día siguiente. La ciudad de Salamanca, el concejo de Salamanca, viendo también esta circunstancia, comienza a reclutar y a movilizar a la gente de la propia ciudad. Comienza a reclutar una propia compañía que pagan los nobles de la ciudad de Salamanca, pero ven que de nuevo no tienen suficientes armas. Es necesario pagar para tener armas. Y se mandan a lo que serían ahora dos concejales, dos regidores, se mandan a que hablen delante del claustro de la universidad con el fin de persuadir a los doctores, a la universidad, de que les dé dinero para financiar estas campañas bélicas que están acuciando y que están asediando a todas las ciudades. Finalmente, la universidad decide que sí, que efectivamente, viendo lo visto y viendo que la situación está bastante fastidiada, decide que se van a hacer cargo de comprar 150 bocas de fuego, es decir, 150 armas que dispararían, 150 armas que, como digo, estaban ya preparadas para la guerra. Además, estas armas se ordena ir a mirar cómo estaban las cuentas, se ordena ir al arca de caudales de la universidad, pero se dan cuenta que no hay dinero, que casi que mejor que no las pagamos. Entonces, ¿qué dicen? El claustro: nos hemos comprometido con la ciudad, nos hemos comprometido con el rey, tenemos que hacer frente al pago de estas 150 armas que nos hemos comprometido. Por lo que la ocurrencia que tienen es que cada catedrático pague de su bolsillo las armas que esté dispuesto a pagar.
El rector, que en ese momento pues es el que decide que es el más generoso, porque él era el rector de turno, y decidió pagar 6 arcabuces. El maestre escuela otros 6. El catedrático de cánones, que era uno de las principales cátedras, paga 5. Y cada vez los catedráticos van pagando menos, hasta uno que dice que él ya pagaré. Al final nunca paga. Se dio la circunstancia de que además los estatutos de la universidad impedían que los propios estudiantes o las personas vinculadas a la universidad portaran armas. Se daba una circunstancia en la que estaba preveyéndose una cosa extraña. Decían los catedráticos, decían en el claustro, ¿cómo vamos a armar a la juventud? Porque van a provocar grandes alborotos rápidamente en la ciudad. Empieza un debate bastante interesante dentro del propio claustro, pero que al final, dadas las circunstancias, se decide que efectivamente era indispensable comprar estas armas. Además de ello, y viendo que ya la guerra estaba en Ciudad Rodrigo y que los portugueses tenían sitiado Ciudad Rodrigo, y viendo la cercanía de ellos, los bastantes estudiantes que quedaban en Salamanca, deciden que sí, que queremos ir a la guerra. Solicitan al claustro y la universidad decide que hay que formar una compañía de soldados, que en este caso pues eran soldados estudiantes, académicos soldados. Los estudiantes, como digo, quieren participar en la guerra, se se haga una compañía de estudiantes y que vayan al socorro de Ciudad Rodrigo, mandada por el capitán señor don García de Porras, que era un catedrático. Se pone al frente de esta compañía a un catedrático. El hombre no tenía ni idea de combatir, era un señor que quería ganarse la ventaja del rey. Lo consigue bien, llega a ser presidente del Consejo de Castilla, es decir, asciende rápido, y además había sido colegial, también le sirve para ascender. Se reclutan a 200 estudiantes, se reclutan a 200 jóvenes que en este momento estaban viviendo la vida salmantina, pero que deciden que es momento de defender al rey e ir a la guerra. La compañía de soldados que dice que llegan a Ciudad Rodrigo, llegan hasta Ciudad Rodrigo, se ponen a las órdenes del duque de Alba, que en ese momento, como digo, estaba mandando la plaza, estaba mandando las tropas que estaban acantonadas en Ciudad Rodrigo. Llegan y lo primero que le pasa es que al capitán le pegan un arcabuzazo que lo deja en la cama durante 3 semanas. Es decir, la compañía se queda descabezada. El catedrático, el hombre, pues no estaba hecho para la guerra, y escribe rápidamente una carta a la Universidad de Salamanca informando: me han pegado un arcabuzazo en la mano, no puedo estar, tenemos ya este inconveniente, no podemos entrar a combatir no podemos entrar a combatir como sería oportuno. Esta coyuntura se resuelve fácilmente porque hay muchos militares en la ciudad, entonces era relativamente sencillo buscar una persona que mandara la compañía. Los estudiantes debieron ser poco útiles para el duque de Alba. Los estudiantes al final eran estudiantes, y la carta que manda el duque de Alba a la universidad es diciéndoles: por Dios, llevaos a esta gente de aquí, que no están haciendo nada, y encima de no hacer nada, evitan hacerlo. Están los pobres que habían estado con mucho entusiasmo yendo a la guerra, tenían mucho entusiasmo en Salamanca para combatir, pero cuando llegan a Ciudad Rodrigo y ven que están disparándoles, deciden que mejor nos vamos otra vez al aula. Con el papel se está muy bien, y con los libros todavía mucho mejor. Envía varias cartas y dice: los estudiantes no son soldados de profesión, por lo tanto no sirven mucho para este oficio de la guerra, y no hacen allí cosa ninguna, no hacen allí cosa alguna. Tanto es así que, claro, ya el claustro los había enviado a combatir, les había pagado, y el duque de Alba le estaba diciendo: no, lleváoslo, que no. Al final tiene que mediar el obispo de Ciudad Rodrigo entre el duque de Alba y la universidad para acordar que efectivamente, en cuanto la guerra ya no fuera tan importante y los estudiantes pudieran salir de la ciudad
Piensen que la ciudad estaba sitiada, que no era posible entrar y salir. En cuanto pudieran salir, que por favor se volvieran a Salamanca, que tenían que pasar el curso, que tenían que ganarse el sustento académico. Esto en cuanto al auxilio material. Y ahora les voy a contar ya muy brevemente, para ir finalizando, que la universidad también formó diplomáticos. Y les traigo un caso que es bastante significativo por ser el conde de Peñaranda de Bracamonte. El conde de Peñaranda fue colegial mayor de San Bartolomé y que a través de un matrimonio muy ventajoso se convirtió en conde de Peñaranda en 1641. Era un señor que destacó muy por encima en sus cualidades para la diplomacia, en sus cualidades para relacionarse a nivel internacional, y en 1645, en este contexto de guerras en Europa, recibe unas instrucciones secretas de Felipe IV para ir a Westfalia, donde se realiza la paz de Westfalia, y tratar de llegar a un pacto muy ventajoso entre la monarquía hispánica y las Provincias Unidas, los rebeldes de Flandes que estaban en este momento. En 1648, aquí se representa la firma, y ahí está él, la firma de la paz de Westfalia, logra llevar a cabo estas paces, y su progresión académica y su progresión política sigue siendo muy amplia. Llega a ser consejero de Estado en 1648, nombrado virrey de Nápoles durante un periodo bastante también significativo, y es una de las personas que permaneció de forma permanente, constante, durante toda la regencia de la minoría de edad del rey Carlos II a la muerte de Felipe IV. En fin, las guerras del siglo XVII, como hemos visto, movilizaron todos los recursos disponibles, tanto los recursos económicos como los estudiantes mal logrados que querían progresar y que al final se dieron cuenta de que eso no era lo suyo, como los recursos intelectuales a nivel diplomático y a nivel internacional que se habían formado en las aulas salmantinas. Se ve cómo la universidad trató de defender su autonomía, bien pagando armas para defenderse de la guerra, bien negándole al rey la autoridad la potestad de coger dinero de las arcas universitarias, y se ve cómo la Universidad de Salamanca, en fin, durante el siglo XVII, y no solo durante el siglo XVII, se convirtió en un centro importantísimo para el auxilio de la monarquía hispánica. Muchas gracias por su atención.